Para el tema de inventarios es muy importante su codificación desde el inicio. El material ingresa, inmediatamente se codifica, ¿correcto? Ah, ingeniero, que no tenemos inversión, aunque sea con un sticker. Ingeniero, no hay presupuesto, aunque sea con un plumón, pero codifiquen sus materiales, ¿sí? Eso no podemos dejar de hacer, porque esa es la forma de, digamos, el punto de inicio del control, la codificación. Y recuerden, para cada material, un código, ¿sí? Hay almacenes, he visto que cuando me toca hacer auditorías, muchas veces no tienen ese error de que hay varios códigos para un material. Entonces, un material lo tenemos en almacén, los dos, ¿sí? los dos materiales, pero están con el mismo código. Entonces, ¿qué pasa? Un código se deja, no se compra, el otro sí. Entonces comienza uno de repente a descuidarse, ¿no? ¿Por qué se descuida? Porque el otro material, pues como tiene dos códigos, no lo vas gestionando, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de codificación de inventarios, ¿sí? Hablamos también de que, por ejemplo, esto aligera mucho la restricción, ¿no? Te ayuda con la trazabilidad. Claro, porque tú pistoleas el código, ¿sí? O, digamos, ingresas el código en tu sistema y te puede dar datos de cuándo ingresó, el lote, el proveedor, ¿sí? Las fechas, cantidades, para que tú puedas hacer algún tipo de trazabilidad. ¿Que te reduce errores? Sí, ¿no? Por ejemplo, la identificación, ¿no? Ayuda bastante al tema de conteos, ¿no? Que tú lo puedes ir pistoleando el material y te da mucha información y control sobre ello. La codificación de inventarios es el primer paso para la automatización. Cuando uno quiere automatizar sus inventarios, lo primero que tiene que hacer es codificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a tener contacto con el material para que puedas hacer tu gestión, ¿no? ¿Cómo estás afectando tu regla de despacho? ¿Conocemos la regla de despacho? ¿Sí? Hay 3 reglas de despacho, que le llamamos el IFO, FIFO y FEFO. ¿Han escuchado esta regla, chicos? ¿La utilizan en sus almacenes? A ver, me comentan. ¿No? Acá, por ejemplo, ustedes cuando se van gracias Miguel, ustedes cuando se van a un supermercado, lo primero que hacemos es verificar la fecha de vencimiento, ¿sí? Lo mismo, cuando ustedes reciben productos en su almacén, hay que revisar las fechas de vencimiento. Entonces, esta regla de despacho son 3, el FIFO, el FEFO y el IFO, ¿sí? Son las que comúnmente se utilizan, ¿sí? Pero de estas 3 hay que retirar el IFO, ¿correcto? El IFO. El IFO significa lo último que ingresa y lo primero que sale. Lo recomendable es trabajar con estas dos, FIFO y FEFO. FIFO, ¿no? Significa lo primero que ingresa, lo primero que sale, y FEFO, lo primero que vence. Este FEFO se aplica mucho para lo que son productos caducables, que tienen fecha de vencimiento, como los químicos, comestibles, ¿sí? Algunos insumos agrícolas como fertilizantes, pesticidas. Entonces, yo le recomiendo trabajar siempre con estas dos, con FIFO y LIFO. Ingeniero, pero de repente yo tengo materiales de construcción y mi almacén es pequeño. ¿Puedo utilizar el LIFO? Sí, no hay problema. Pero tampoco no abuses del LIFO. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que puede generar ahí es que tengas un lote que por ahí se vuelva, se vuelva a vegetar, ¿sí? Se vuelva de repente a tener algún riesgo, ¿ya? Entonces, es recomendable trabajar la regla FIFO y la regla FEFO. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo, ¿no? De FIFO. FIFO, lo primero que ingresa es lo primero que sale. Entonces, el material se abastece por este lado, ¿no? Y por acá hay una rampa, un poco, digamos, diagonal, y esta rampa se va moviendo y llega acá a un tope. Entonces, este material ingresó primero, ¿no? En este riel y sale primero, ¿correcto? Pero el LIFO, ¿qué pasa con el LIFO? El LIFO ingresa este material por este lado, ¿no? Y como la rampa apunta para este lado, no hay, en este lado izquierdo no hay, digamos, un efecto de carga. Entonces, por este mismo lado que ingresa, por este mismo lado se despacha. Entonces, aquí te aplicas lo último que ingresa, pues lo primero que sale. Acá se explica un poco más fácil estas reglas, ¿no? Cuando ya llevemos a la práctica. Tenemos un FIFO, ¿no? El celeste ingresa primero, luego el amarillo, luego el verde. Lo que sale primero es este celeste, ¿no? Que está acá, que fue lo que ingresó primero. Cuando hablamos del LIFO, este celeste ingresó primero, ¿sí? Luego ingresa el amarillo y al último ingresa el verde. Cuando hablas del LIFO, el último que ingresa, en este caso el verde, fue el primero que sale. Pero cuando hablas de FEFO, acá hablas del concepto de fechas de vencimiento. Tú puedes tener los mismos materiales, ¿sí? Pero hay que ir separando por fechas de vencimiento. Acá tienes, por ejemplo, en un producto que ingresa diciembre 23,
otro producto que ingresa con fecha de vencimiento julio 23 y otro producto que ingresa con fecha de vencimiento agosto 22. Miren, si aplicaras FIFO, tú despachas el que vence en diciembre 23, ¿cierto? Si aplicaras LIFO, tú despachas el que vence agosto 22, pero ninguno de estas dos tiene lógica. Tú tienes que despachar el que vence primero. En este caso, cuando tú juntas los 3 lotes que tienes en tu almacén, el que despachas primero es el que dice agosto 22, ¿correcto? Agosto 22. Acá no hay FIFO ni LIFO para cuando trabajamos con fechas de vencimiento. Acá es FEFO, ¿sí, chicos? Entonces lo primero que vence es lo primero que sale. Profesor, pero puede que el proveedor me haga llegar fechas posteriores o fechas atrasadas en mi lote. Sí, claro. De repente puede que ese proveedor se haya quedado sin stock y te atiende otro proveedor. De repente puede que el proveedor, se haya quedado sin stock también y un cliente de él le presta stock, ¿no? Y por consiguiente te trae otra fecha diferente que no necesariamente va a respetar una secuencia de fechas. Así que tener mucho cuidado. Por eso que se revisa, ¿sí? Se revisa. Pablo me dice, pero julio no vence primero. Sí, Pablo, pero si te das cuenta, acá yo hablo de julio año 23, ¿correcto? Diciembre año 23, agosto año 22. Entonces, cuando nosotros vemos en los 3, es el que vence primero, Pablo, es agosto del año 22. Chicos, de repente el cuadro no se dejó explicar, pero este 22, este 23, este 23 es año. Sí, no es día, Pablo, es año. Entonces, ¿quedó claro? Sí. Entonces, cuando trabajamos con fechas de vencimiento, llámese químicos, llámese aceites, pesticidas, fertilizantes, medicinas, alimentos, trabajen con fecha de vencimiento. ¿Y qué es lo que me puede ayudar, profesor? Lo que me puede ayudar bastante son las etiquetas, los stickers en tu recepción, ¿sí? Cosa que cuando tú pistoleas, inmediatamente te sale la información en tu pantalla o en tu celular también, dependiendo cómo tienes tu sistema. Bien, entonces acá por ejemplo tenemos un control FEFO. Jóvenes, ¿se les ha alcanzado un material, ¿sí? en su WhatsApp? Por favor, abran la pantalla que dice control FEFO, ¿sí? Hay una plantilla que dice control FEFO. ¿Sí, chicos? Ya. A ver, confirmen por favor si están viendo la plantilla en la pantalla, y si la tienen ustedes también, confirmen, por favor. Sí, profesor, sí la tenemos. Bien, gracias. Sí, se ve en la pantalla también. Gracias Miguel, gracias Pablo, gracias Maricruz. Bien, chicos, entonces miren, tenemos esta plantilla FEFO, ¿sí? Esta plantilla, digamos, ustedes la pueden utilizar, ¿ya? Para su control de producto o su gestión. Entonces, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, la fecha de hoy, que es una fecha de sistema, ¿sí? Que ustedes la pueden, digamos, la pueden trabajar, ¿no? Esta plantilla está hecha para que ustedes hagan una adaptación sobre sus productos. Acá, por ejemplo, tengo la fecha y tengo la fecha que yo quiero consultar, ¿sí? Este reporte me saca un reporte FEFO de hoy y un reporte de FEFO a una fecha específica. O sea, cuánto de producto yo voy a tener por vencido o por vencer en una fecha específica, que es esta fecha celeste, ¿ya, chicos? Acá, por ejemplo, yo tengo mi política de recepción. Este es importante, ¿sí? Acá, por ejemplo, ustedes definen una política en su recepción. ¿Qué significa esto, profesor? Que, por ejemplo, los materiales, cuando ustedes reciban, solamente van a recibir con el 25% de vida útil. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si un material tiene 20 meses de vida, ¿sí? 20 meses de vida, ¿correcto? Entonces tú lo vas a regir solamente con el 25%, o sea, con la cuarta parte. Si ese material tiene 20 meses, la cuarta parte sería 5. O sea, ¿qué significa? Desde su fecha de producción, ¿sí? Yo le voy a sumar 5 meses. Entonces, si su fecha de producción, por ejemplo, fuera 1 de enero, ¿sí? A 5 meses estamos hablando de mayo, ¿cierto? Mes 5, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que entre
enero, que fue la fecha de producción, y hasta mayo, solamente yo lo puedo recibir ahí. Si el producto llega en marzo, bacán, lo recibo, porque todavía está dentro de ese cuarto. Si llega en abril, lo recibo, porque todavía está dentro de ese cuarto. Pero si llega en agosto, ya no, ya pasó el 25% de vida útil. ¿Sí, chicos? Es una regla que ustedes pueden implementar en sus almacenes para, obviamente, en conjunto con el área de logística y con los proveedores, para que el proveedor les haga llegar solamente productos, digamos, con el 25% de vida útil, o sea, que haya pasado la cuarta parte de su edad, nada más, ¿ya? Si ya está, digamos, más del 25%, digamos que ustedes se van a quedar con menos del 75% para que lo puedan usar o comercializar. ¿Sí? Esto es una política que ustedes pueden trabajar. Entonces, acá en esta política, por ejemplo, estamos trabajando con el 25%. Profe, ¿yo lo puedo trabajar con 35%? Depende. ¿Sí? Sí, siempre la respuesta logística, depende. Profe, ¿puede ser 40%? Depende. Profe, ¿puede ser 50%? Va a depender de la política que tú definas. Yo, por ejemplo, suelo trabajar con políticas del 25%. ¿Sí? O a veces me exijo un poco y declaro 20%. Va a depender. En este caso, por ejemplo, yo tenía una empresa agroindustrial que trabajamos al 20%, pero la actual es un poquito más ligera, ¿no? Un poquito más flexible, trabaja al 25%. Entonces acá tengo, por ejemplo, el grupo, ¿no? ¿Qué grupo es? Grupo por ejemplo, puede ser de embutidos, de medicina, ¿sí? ¿Qué material? Acá están los nombres, unidad de medida, cantidad, el precio, ¿sí? ¿No? Y el valor se multiplica cantidad por precio, ¿sí? En la fórmula, chicos, ustedes se pueden guiar también, ¿no? De cómo sale. Esta es la fecha que ingresó este material, esta es la fecha de producción y la fecha de vencimiento. En este caso, por ejemplo, acá, ¿no? Edad del material, ¿cuántos usted tiene? Y este material tiene 60 días. Pero 60 días, ¿qué es lo que resta? Lo que resta es la edad de producción con la edad de vencimiento. O sea, desde que el producto se vence desde que el producto se produce, se fabrica o se envasa, hasta que se vence, ¿cuántos días han pasado? 60, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué tengo? Acá lo que tengo es que fecha de ingreso con fecha de producción. O sea, desde que la fecha de producción, digamos, la fecha que se produjo hasta la fecha que ingresó, ¿cuántos días han pasado? 57, ¿correcto? 57, acá me cruza mi política. 57 en porcentaje, ¿no? Es mayor del 25%, por lo tanto, acá no cumple, ¿correcto? En política de resolución no cumple. Este material, por ejemplo, no se debió haber recibido, ¿sí? Pero se recibió. De repente hubo por ahí una instrucción, hubo por ahí alguna autorización y se recibió. Pero, de acuerdo a esta política, no se debió haber recibido. Entonces, miren, ¿cuántos materiales cumplen la política? 7. ¿Cuántos no cumplen? 8. ¿Sí? Puedes también tener un indicador para ese caso. Días de permanencia en almacén, ¿qué es lo que haces acá? Acá lo que haces es restar, ¿sí? La fecha de hoy con la fecha de ingreso. Entonces, acá cuando tienes, acá dice que tienes 96 días. ¿Sí? Días pendientes de vencimiento. Uy, a este producto vence en 3 días, ¿no? Me está dando una alerta de cuántos días le falta por vencer. Estado FEFO. En esta parte tú puedes definir tus políticas. ¿Ya, chicos? Esto es variable dependiendo del tipo de producto y la empresa. Acá óptimo, por ejemplo, significa que estamos considerando mayor a 30 días. Todo lo que está mayor a 30 días, ¿no? Que va a vencer, está bien. Lo que está entre 15 a 30 significa que vence en 30 días. Es una alerta, ¿no? Una alerta amarilla. Lo que está entre 0 a 15 días por vencer, el estado se llama vence en 15 días. Y lo que ya está menos de 0, o sea, ya nos ganó, se nos venció en la bodega, en el almacén. ¿Sí? Entonces, acá, de acuerdo a estos días que te arroja, digamos, la resta, acá te dice, ¿no? Estado vence en 15 días. Estado vence en 30 días, ¿sí? Estado óptimo, ¿por qué? Porque es mayor de 30, estamos bien. Entonces, acá en este reporte que tienes, ¿cuántos con estado óptimo? Tienes 7, ¿sí? Y acá, digamos que suma el valor de todos los productos que están en ese estado, ¿no? Que me representa 3.114 soles. ¿Cuánto representa eso en porcentaje? Digamos que de todo el valor, el 57%, ¿no? Lo tengo en estado óptimo, muy bajo, ¿eh? Muy bajo tu stock, tu reporte FEFO, hay que subirlo un poquito, ¿sí? Aquí se recomienda siempre, pues, que estar siempre entre un 80 y por acá un 10 máximo, ¿no? O perdón, 80, por ahí un
un 15 y por ahí un 5, ¿no? Porque a veces por ahí, por ejemplo, ¿no? Se nos puede ir venciendo los productos, nos pueden ir ganando. Pero justamente este reporte lo que te va a permitir es tener visibilidad sobre tu inventario para que tú tomes decisiones. ¿Decisiones sobre qué? De repente por ahí alguna oferta, digamos, alguna utilización, ¿no? O de repente, alguna promoción que por ahí tú tengas para poder dar la rotación. Y cuando tú, por ejemplo, no, tú quieres contar, yo quiero, por ejemplo, quiero saber a la fecha del 1 de agosto, ¿no? Del 1 de agosto, ¿cómo va a ser mi reporte a esa fecha? Entonces yo coloco acá 1 de agosto y me voy aquí. Mira, al 1 de agosto yo voy a tener 15 productos vencidos. O sea, el 100%. ¿Sí, chicos? Entonces aquí, y esto te sale, pues, ¿no? Vencimiento proyectado a esa fecha. Entonces tú quieres saber, digamos, si los productos no salen, cómo vas a estar en esa fecha, ¿no? Colocas acá, por ejemplo, ya al 1 de julio. Al 1 de julio, y aquí me sale, uy, el 1 de julio es igual, voy a seguir pues al 100% con los productos, ¿no? Entonces, este es un reporte de FEFO, chicos, que a ustedes les puede servir, ¿sí? Para que puedan adaptarlo a sus empresas y llevar el control de los vencimientos, ¿tá? ¿Qué es lo que tendrían que actualizar? Ojo, actualicen acá su política, defínanlo, ¿sí? Actualicen aquí este estado. De repente mis productos son de vencimiento de 2 años, de 1 año, ¿no? O de 3 años. Actualizan estos rangos, y estos rangos, pues, lo que le va a dar a ustedes aquí son los estados para que puedan cuantificar cuántos productos tienen óptimo, cuántos tienen que vencen en 30 días, vencen en 15 días o que ya tienen vencidos, ¿sí? Y de acuerdo a estos valores, ya ustedes van a obtener números para que puedan hacer gestión. Jóvenes, gestión. ¿Alguna pregunta sobre este archivo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Esta plantilla ustedes la tienen, ¿sí? La tienen en el grupo, las compartieron temprano. ¿Ya? Profesor, la última parte de la que dice frecuencia al costado de las políticas, ¿de qué se refería? ¿Puede, por favor, ya. Esta parte de acá, Pablo, no. Esta parte de acá, Pablo, se refiere a la frecuencia, o sea, cuántas veces o cuántos artículos tienes en este estado. Y la esta otra, frecuencia... profesor, ajá, esa. Correcto. Ya, recuerda, esto que está acá es el estado FEFO ahorita, ¿sí? Y esta parte que está con celeste es el estado FEFO a una fecha que tú quieres, digamos, consultar, ¿sí? Por eso te decía acá, mira, por ejemplo, ya al 20 de junio, ¿sí? Al 20 de junio, colocas acá, 20 de junio, fecha a consultar, y vas al lado derecho y te sale, ¿no? Al 20 de junio, uy, yo tengo estos productos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que estabas, pues, en marzo, ¿no? Yo lo voy a colocar, por ejemplo, al 1 de marzo. Al 1 de marzo, mira cómo cambia acá, Pablo. ¿Sí? Actualiza. Al 1 de marzo teníamos 3 productos óptimos, 3 productos que vencen en 30 días, 2 productos que vencen en 15 días y 7 productos vencidos. Eso es lo que se refiere con frecuencia, ¿sí? Entonces, esto celeste es, digamos, una proyección a futuro. Obviamente, si hay más datos actualizados, esto te puede, digamos, reportar un estado de FEFO a una fecha específica. En este caso, yo estoy diciéndolo, ¿no? A mi cuadrito. Indícame el reporte al 1 de marzo. Pues si yo le cambio, indícame el reporte al 1 de agosto. Entonces le coloco acá, 1 de agosto, fecha a consultar, me voy y cambia. ¿Sí, Pablo? ¿Se dan cuenta, chicos? Cambia. ¿Por qué? Porque ya todos los productos, miren, vean, a esa fecha, 1 de agosto, ya se vencieron. Ya no ganaron, se vencieron. Entonces, ¿cuánto voy a tener? El 100% del inventario va a estar vencido, si es que no se saca, si es que no se despacha. ¿Sí? Carlos dice, explícame la política de vencimiento. Ya, la política de vencimiento, Carlitos, es esto. Esto va a depender de tu empresa y de los productos. Por si estos productos que yo les he puesto acá son productos que se trabajan, que tienen una vida de 30 días nada más. Tú puedes colocar, por ejemplo, ya, profesor, mis productos son, por decir, son pesticidas. Los pesticidas son por lo general 2 años. Entonces tú puedes colocar acá, ¿no? Si yo lo quiero trabajar los pesticidas en 2 años, entonces ya vamos. Yo puedo colocar aquí los que vencen o vencidos de
por decir, de 0 a 3 meses, ¿ya? El otro estado puede ser de 3 a 6 meses, ¿sí? Y el otro puede ser más de 6 meses. Eso va a cambiar, Carlitos. Va a cambiar de acuerdo al tipo de producto. Por ejemplo, acá yo estoy considerando productos de pesticidas que son 2 años. Acá obviamente tu política cambia, profesor. Pero yo en almacén tengo productos que vencen en 2 años y productos que también vencen digamos, en 30 días. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer 2 cuadros. Pues un cuadro para productos, o sea, un cuadro de estos, un cuadro FEFO para productos que vencen en 2 años, y en otra hoja de cálculo haces un control FEFO para productos que vencen en 1 año.